El 1 de octubre inició el proceso electoral local 2020-2021 para elegir el 6 de junio 880 cargos. Una gubernatura, 33 diputaciones, 22 diputaciones por el principio de mayoría relativa, 11 diputaciones por representación proporcional, 712 regidurías, 423 por el principio de mayoría relativa, 289 por representación proporcional, 67 presidencias municipales, 67 sindicaturas. Porque tú decides, tú eliges. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Muy buen día a todas y a todos. Sean todos bienvenidos a nombre del Instituto Estatal Electoral y de la Asamblea Municipal de Elecciones de Ciudad Juárez. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia La integridad electoral en democracias emergentes, México en perspectiva comparada, que será impartida por el doctor Alejandro Monsiváis Carrillo. Antes de dar inicio, pues quiero agradecer también a todo el público que nos acompaña a través de las redes sociales y a través de los diversos medios para dar seguimiento en el marco del proceso electoral 2020-2021 a esta serie de reflexiones y de análisis interesantes para este proceso. En esta ocasión, como les comentaba, contamos con la presencia del doctor Alejandro Monsiváis, quien nos impartirá por espacio de 40 minutos algunas reflexiones sobre el tema y después nos dará oportunidad de hacer un diálogo con él sobre preguntas, inquietudes o comentarios relacionados con la temática. Y antes de comenzar, les comento, me gustaría compartir con ustedes una pequeña semblanza de quien nos acompaña en este día. El doctor Alejandro Monsiváis Carrillo es politólogo y profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se ha especializado en el estudio de la democracia, investigando las condiciones que contribuyen a fortalecerla y las que propician su deterioro. Sus publicaciones abordan temas de cambio institucional, derechos ciudadanos, deliberación, representación, cultura política y populismo. Es autor de artículos en revistas especializadas y capítulos en volúmenes colectivos. Es autor, asimismo, de los libros La democracia insuficiente, Expectativas, Deficiencias y Descontento Políticos en México, editado por el COLEF en 2017. Otra publicación entre las que se cuentan es Disputar los votos, concentrar las reglas, las políticas de la legislación electoral en México, editado por el Instituto Mora en el 2009, y Vislumbrar Ciudadanía, Jóvenes y Cultura Política en la Frontera, editado por el COLEF en el año 2004. De igual manera, ha editado diversas obras colectivas como La democracia en vilo, Incertidumbre democrática en América Latina, publicada en 2020 por el Instituto Mora en colaboración con Carlos Domínguez, y México 2012-2018, Erosión de la democracia, editado en 2019 por el Instituto Mora en colaboración con Diana Guillén y Héctor Tejera, La legitimidad como desafío democrático, editado por el Colegio de la Frontera en 2017 con Diana Guillén, y La representación política de cara al futuro, desafíos para la inclusión y la participación democráticas, editadas también por el Colegio de la Frontera Norte en 2014, también con Diana Guillén, y El deterioro de la democracia en México, editado por el Colegio de la Frontera Norte, también en 2012, con el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, entre otras. Doctor Alejandro Monsiváis, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir
parte de tus análisis y de los conocimientos que estoy segura que nos enriquecerán mucho. Y bueno, sin más, te cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todas. Y quiero iniciar expresando mi agradecimiento a la doctora Cecilia Saravia Ríos, consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Elecciones de Ciudad Juárez, por la invitación a estar esta tarde compartiendo algunas reflexiones acerca de la integridad electoral y la democracia en México. Asimismo, es para mí un honor tener este espacio en el marco de las actividades del Instituto Electoral de Chihuahua, y agradezco a el área de comunicación social que hace posible esta transmisión, especialmente a Oksana Polchanskaya. Espero haberlo pronunciado bien. Voy a compartir mi pantalla para transmitir una presentación. Me parece que ahí está. Muy bien. Pues el título de esta presentación, de esta conferencia, es La integridad electoral en democracias emergentes, y hablaré de México en perspectiva comparada. El tema, en gran medida, tiene que ver con las elecciones y la democracia. Estamos en un momento muy importante en el marco del ciclo electoral mexicano. Próximamente serán elecciones intermedias a nivel nacional, elecciones estatales y elecciones locales en todo el país. Es una elección muy compleja, con muchas características innovadoras en muchos sentidos, y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas aquellas personas que están involucradas en el proceso de llevar a cabo estas elecciones, a todas las personas que forman parte del servicio profesional electoral a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, distrital inclusive, y asimismo a todas y todos los ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla en estas próximas elecciones. No saben lo valiosa que, bueno, sí saben, y me da gusto que lo sepan, lo valiosa que es esta tarea. No es un trabajo, no es una actividad ordinaria, por más que se realice de manera periódica. Es siempre una actividad de relevancia democrática, de interés público, de interés ciudadano. Por todas esas razones, les expreso mi agradecimiento. Y justamente en la medida en que lo que nos concierne aquí es la democracia, voy a empezar hablando acerca de la democracia. Como ustedes saben, la democracia es un sistema de gobierno, es un régimen que tiene la facultad de tomar decisiones y obligar a los actores sociales, políticos, económicos, a la ciudadanía, de ser consecuentes con esas decisiones, siempre y cuando, esto es lo que lo hace democrático a este régimen, se cumplan tres características necesarias e indispensables: la igualdad de derechos y libertades civiles y políticos para todas y todos los ciudadanos que forman parte de esa comunidad política, que están insertos en ese régimen. Asimismo, un régimen de participación inclusiva, de sufragio universal y de competencia y oposición políticas para acceder a los puestos de gobierno. Y finalmente, un sistema de pesos y contrapesos, un esquema que hace valer la legalidad, que aplica el Estado de Derecho para proteger justamente y precisamente las libertades y los derechos de la ciudadanía. Probablemente no esté diciendo nada nuevo para todos ustedes. Esto es la democracia y esto es lo que entendemos por democracia hoy en día. Sin embargo, un aspecto central de esta exposición que haré tiene que ver justamente con la importancia de reconocer que esto es la democracia. Puede ser mucho más. Puede ser un sistema donde se promueve la igualdad, donde se promueve la equidad, la inclusión, donde se innova en términos de políticas públicas a nivel nacional o a nivel local, donde se delibera, se justifica, donde se crean nuevos vínculos de representación, etc.
pero no puede ser nada menos que esto. Una democracia, para ser una auténtica democracia, no puede prescindir de ninguno de estos tres elementos que estoy mencionando. Insisto, no estoy diciendo probablemente nada nuevo para muchos de ustedes, pero quiero enfatizar que es indispensable tener esto presente. Voy a mostrar en primera instancia por qué es importante tener presentes estos elementos que conforman o constituyen a una democracia. Para eso utilizaré evidencia, datos que han sido construidos por un proyecto internacional, el proyecto Variedades de la Democracia, cuyos datos están accesibles al público. Si tienen interés en conocer las fuentes y la manera de procesarlos, con gusto podré proporcionar detalles al final de esta charla. Lo que quiero señalar aquí es que aún si consideramos estos tres elementos como constitutivos y necesarios para la democracia, si vemos qué desarrollo ha alcanzado la democracia en nuestro país, nos daremos cuenta que no es nada fácil alcanzar el desarrollo posible o el desarrollo esperado de estos elementos. Vean la siguiente gráfica. En esta gráfica estoy presentando el desarrollo de la democracia electoral y de la democracia liberal en México durante los últimos 42 años. Muchos de ustedes, o en general, en mi experiencia, me he encontrado que mucha gente que tiene interés en la participación ciudadana, en la inclusión, en nuevas formas de gobernanza democrática, mira con con poco entusiasmo, por así decirlo, la idea de la democracia electoral. Muchas veces se dice que lo que hemos conseguido en México es apenas una democracia electoral y que no hemos conseguido ir más allá y por lo tanto nuestra democracia deja mucho que desear. Inclusive, no solamente eso, también conozco puntos de vista de colegas, de personas que participan del debate público como ciudadanos de diversas maneras, que precisamente debido a que en México persisten muchos desafíos en materia de desarrollo estatal, de capacidades estatales, de gobierno y de gestión pública, no consideran que vivamos en una democracia. Les parece probablemente, esa es mi opinión, esa es mi percepción, demasiado poco lo que tenemos como democracia electoral. Sin embargo, lo que yo quiero mostrar con esta gráfica es que, para empezar, la realidad es que México es una democracia electoral, sí, pero no es todavía una democracia electoral plena. Es decir, nuestro país, nuestra sociedad, no ha alcanzado todavía a desarrollarse en todo el potencial que podría tener. Como se puede ver en la línea azul, esta gráfica, la democracia electoral mexicana rebasa el umbral de una calificación de 0.5, que es el mínimo que es indispensable para considerar democrático a un país. Desde mediados de los 90, México rebasó este umbral. Previamente, como se puede ver en la línea azul, nuestra democracia electoral no era una auténtica democracia. Durante décadas vivimos un régimen autoritario electoral, donde el partido en el poder controlaba las elecciones, el padrón, los funcionarios de casilla, el conteo de votos, la publicación de resultados. Ese empezó a cambiar durante los 90 y, como se ve también, a partir del año 2000 alcanzamos el tope máximo que nuestra democracia ha tenido en su desarrollo, pero nos hemos quedado estancados durante 20 años. Eso explica en buena medida el descontento de muchas personas con la democracia que tenemos. Sí es democracia, pero se ha quedado a la mitad del trayecto que tendría todavía que recorrer. Nos falta una cuarta parte de desarrollo institucional solo en términos de democracia electoral. Pero si hablamos además de democracia liberal, que es otro término que a muchas personas no les provoca entusiasmo y más bien les provoca desconfianza, y que yo defiendo como indispensable, notamos justamente que la democracia liberal en México ha tenido un desarrollo todavía menor. Estamos en el umbral de lo mínimo indispensable
para considerar que nuestra democracia tiene ese componente liberal indispensable que es el del apego al Estado de Derecho y la vigencia de los pesos y contrapesos. En pocas palabras, es importante tener en cuenta qué es una democracia para darnos cuenta de todavía lo que podemos hacer y para valorar lo que tenemos. Ahora bien, un signo muy importante de que nuestra democracia no se ha desarrollado lo suficiente es el hecho de que muchas personas, muchos ciudadanos, votantes, en ejercicio de sus derechos, no reconocen todavía plenamente el significado adecuado, correcto, preciso de la democracia. Vean esta gráfica. En esta gráfica estoy presentando un análisis de preguntas que vienen en la encuesta mundial de valores, en la más reciente, la séptima ronda mundial, que en México se llevó a cabo durante los meses de marzo a mayo aproximadamente del año 2018, unos meses antes de las elecciones de 2018. Y esta encuesta nos permite examinar qué tanto la opinión pública tiene una concepción informada, certera de la democracia. Para eso nos basamos en 3 preguntas básicas. Se le pregunta a las personas, ¿usted considera que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres? ¿Usted considera que los derechos civiles deben proteger a las personas en contra de la opresión del Estado? ¿Y usted considera que la gente elige a sus líderes a través de las elecciones? ¿Y qué tanto estos aspectos son esenciales de la democracia? Como podemos ver, en promedio, solamente un 50%, aproximadamente un 50% del electorado mexicano reconoce estos aspectos como esenciales para una democracia. La expectativa o el ideal al cual deberíamos aspirar es a que el 80, el 90, el 100% de la población en México, del electorado, de las personas en edad de votar, se den cuenta, reconozcan, asuman que estos 3 aspectos son indispensables para la democracia. Ninguno es negociable. No se puede prescindir de la igualdad entre hombres y mujeres. No se puede prescindir de la protección de derechos civiles por parte del Estado. Y no se puede prescindir, sobre todo, de las elecciones para elegir gobernantes, ¿no? No obstante, como podemos ver, todavía casi el 70% de las personas no consideran que los derechos civiles son importantes para protegerse de la opresión estatal. O, sobre todo, la mitad del electorado no reconoce que elegir a los líderes en elecciones es esencial para la democracia. Tenemos allí una área de oportunidad muy importante en todos estos aspectos. Ahora voy a hablar acerca de la integridad electoral. Durante las últimas 2 décadas, para muchos especialistas ha sido intrigante darse cuenta que hay países, regímenes políticos que realizan elecciones, pero elecciones que tienen defectos de distinto tipo. Uno pensaría que en la medida en que las elecciones son un componente constitutivo, definitivo, indispensable para la democracia, el hecho de que se realizaran elecciones significaría que estamos en presencia de una democracia, de un régimen democrático. No es así. Lo sabemos ya desde hace tiempo. México, ahí sí puede dar lecciones históricas en el sentido de que durante más de 70 años fuimos un autoritarismo electoral. Realizábamos elecciones, pero no eran elecciones auténticas, no eran elecciones democráticas, no eran elecciones íntegras. Entonces, eso mismo se sigue presentando en muchos otros países. Para muchos especialistas ha sido necesario tratar de identificar qué es lo que define a unas elecciones auténticas, justas, imparciales, libres, competitivas. Y en ese contexto, recientemente surgió un proyecto también de alcance internacional que se llama el Proyecto de Integridad Electoral. Ha sido encabezado, ha sido promovido por una politóloga
inglesa radicada en Estados Unidos. Bueno, no sé si exactamente inglesa, pues, pero forma parte del Commonwealth, Pippa Norris, quien diseñó el proyecto de la integridad electoral para analizar la calidad de las elecciones en todo el mundo. En México, quiero decir, quienes han sido pioneros en el estudio de la integridad de las elecciones, ya desde hace también más de una década, son colegas como Irma Méndez y Nicolás Loza, profesores investigadores en Flaxo, además de otros colegas. La integridad electoral se define como el cumplimiento de normas globales reconocidas en convenciones internacionales que son aplicadas, por así decirlo, como dice la definición, en todas partes, a lo largo de todo el ciclo electoral. Y el ciclo electoral, para quienes están vinculados con la tarea electoral, con el servicio electoral, es, digamos, un ciclo bastante conocido. Comienza con la definición de leyes que sean justas, que promuevan la equidad, que promuevan la imparcialidad y la competencia, y pasa por toda una serie de actividades y tareas hasta calificar, hasta evaluar, profesionalizar el ejercicio de la administración y de la adjudicación legal electoral. Dentro de este ciclo está también la definición de las leyes de campaña, de los procedimientos de fiscalización, de la definición de sus circunscripciones, la elaboración del padrón electoral, registro de partidos, de candidatos, la regulación de campañas, la votación misma, el conteo de votos, la validación de resultados, todo esto. Bueno, como ustedes saben, cada uno de estos aspectos del ciclo electoral se puede desagregar en otras 100 actividades, ¿no? Para evaluar la integridad de las elecciones, los analistas, los especialistas toman en cuenta todos estos aspectos del ciclo. Y, por un lado, llevaron a cabo una encuesta internacional con expertos de cada país y, digamos, que tuvieran conocimiento suficiente de los países y de la calidad de procesos electorales específicos. Por otra parte, también se incluyeron preguntas muy semejantes a las que se aplicaron expertos en las encuestas más recientes de la encuesta mundial de valores. Y voy a presentar resultados de ambas. Aquí podemos ver los resultados de la encuesta a expertos que preguntan acerca de la integridad electoral en los procesos electorales realizados entre 2012 y 2018 en diversos países de América Latina. En México, el promedio que aquí se muestra abarca las elecciones de 2012, 2015 y 2018. ¿Sí? Y como se puede notar, nuestro país rebasa el umbral del 0.5, que es el umbral básico para definir cuándo unas elecciones son democráticas y cuándo no. Sin embargo, todavía no estamos en el primer lugar, por así decirlo. Todavía no somos México el país que realiza elecciones con más integridad, no digamos en el mundo, en América Latina. Están por encima de nosotros, específicamente Chile, y en buena medida en un mismo nivel Argentina, Brasil, Perú y Colombia. ¿A qué se debe esto? Sí, tenemos un aparato sumamente profesionalizado, sumamente capacitado y técnicamente sofisticado para llevar a cabo elecciones. Los déficits y los retos que tenemos todavía en materia de integridad electoral, de acuerdo con los expertos, con los análisis y con diversos reportes, no están tan enfocados en el tema si los votos se cuentan bien o si las autoridades electorales son profesionales e imparciales. Lo que nos está impidiendo avanzar es la violencia política hacia candidatos y candidatas, la violencia criminal que afecta el transcurso de las elecciones cuando el crimen organizado comete crímenes en contra de contendientes, sobre todo a nivel local o contendientes a nivel local. Tiene que ver también con la todavía insuficientemente efectiva regulación de las campañas electorales, tanto en
por una parte, la legislación mexicana es bastante restrictiva en algunos aspectos y por otra parte es demasiado minuciosa en otros, sin que eso impida que se cometan muchas infracciones a las normas y que se politice y se judicialice en buena medida todo el proceso electoral. Y además también está el tema de la fiscalización de los recursos que entran a las campañas. Por ahí todavía tenemos importantes áreas de oportunidad, de acuerdo con los expertos en materia de integridad electoral a nivel internacional. Pero ¿qué dice la ciudadanía? Aquí están los resultados de las encuestas que proporciona o que realizó la Encuesta Mundial de Valores. Y como se puede ver, los ciudadanos somos bastante más críticos que los expertos de la situación electoral en nuestro país. Para la ciudadanía, la integridad de las elecciones en México no llega a la mitad de la escala necesaria para considerarnos aprobados. El punto de vista es tan crítico como el punto de vista de la gente que vive en Perú, o Guatemala o Nicaragua. Y lejos estamos, los ciudadanos en México, de confiar en las elecciones tanto como confía la gente en Ecuador, Argentina o Chile, ¿sí? Que son países en los cuales también hay desconfianza electoral, pero no tanta como en México. Esta gráfica muestra además la percepción de que en las elecciones persisten prácticas de manipulación o fraude. Y como se puede ver, en este aspecto, la opinión de la ciudadanía es que aquí sí destaca México. Junto con Colombia, Guatemala o Brasil, la opinión pública mexicana es la que más percibe que persisten prácticas de manipulación y distorsión de la voluntad de los electores en las urnas. ¿Cuáles son? Voy a presentar ahora los reactivos que forman los índices de los cuales obtuve este promedio. Esta es la opinión desagregada a través de varios reactivos. Esta es opinión pública, esta es percepción de los votantes mexicanos en 2018. Una batería similar, prácticamente idéntica, fue aplicada también en 2020 por la encuesta de cultura cívica que realizó el INE con INEGI. Sin embargo, los datos todavía no están disponibles al público hasta que pasen las elecciones de junio próximas. Entonces podremos ver qué tanto se mantienen estas tendencias. Sin embargo, yo quiero destacar lo siguiente. Los aspectos en los cuales la ciudadanía tiene más desconfianza en la integridad de las elecciones es en dos elementos, dos dimensiones. La percepción de que las autoridades electorales son justas, no solamente el Consejo Electoral Nacional, sino toda la estructura de autoridades, inclusive los funcionarios de casilla, y también la idea de que los votos se cuentan limpiamente. De acuerdo con lo que se sabe y con lo que se ha estudiado y con lo que se reporta en diversos estudios, justamente la imparcialidad de las autoridades electorales y la limpieza de los votos son las áreas en las cuales México tiene menos problemas. Realmente parece que la ciudadanía desconfía, más del 60%, el 70% prácticamente de la población no percibe estos avances, no percibe estos logros institucionales que se han adquirido. Y al mismo tiempo, todavía desconfía de que las mujeres tengan la igualdad de oportunidades con respecto a los varones para ser candidatas. Ahí probablemente sea una percepción mucho más certera, a pesar de los avances recientes. Se percibe que hay opciones para elegir en las urnas, sin embargo, no parece ser tampoco una percepción generalizada. Y finalmente, aunque el 50% considera que los periodistas hacen una cobertura objetiva de las elecciones, todavía cerca de la mitad del electorado no cree en que haya una cobertura imparcial y justa de los procesos electorales. Es decir, persiste mucha desconfianza en la integridad de las elecciones. Y persiste también mucha confianza en que las elecciones están manipuladas o son fraudulentas.
Sobre todo, quiero resaltar aquí dos aspectos. La creencia de que los ricos compran elecciones y la creencia de que persiste la compra de votos tiene los porcentajes más altos en los diversos rubros que componen el índice de percepción de manipulación electoral. También hay que decirlo, hay percepción de violencia en las urnas, hay percepción de que los noticieros favorecen al partido gobernante. Y en general, la impresión que nos dan estos resultados es que la ciudadanía alberga todavía una enorme desconfianza hacia aspectos específicos de los procesos electorales y en concreto percibe que existe, por así decirlo en términos coloquiales mexicanos, mano negra. O los ricos o diversas fuerzas intervienen, manipulan las elecciones de manera que los votos no se cuentan, los votos se compran, etc. Para hacer una síntesis, como la misma democracia electoral en este país, la integridad en las elecciones en México todavía puede desarrollarse y fortalecerse más. Sin embargo, hay que tener presente que el desarrollo institucional durante las últimas 3 décadas en estos rubros ha sido significativo. Hay avances sustantivos, notorios, tangibles en materia de aprendizaje institucional, en materia de capacidades institucionales. A pesar de lo cual, y esto ha generado muchas preguntas entre los especialistas, la ciudadanía desconfía de la política en general, de las instituciones políticas en general, pero también del conteo de votos, de la imparcialidad del proceso, y piensa que los ricos compran las elecciones o que persisten prácticas de compra y coacción del voto. Y yo me pregunto, ok, existe mucha desconfianza, no está a la par que los avances alcanzados efectivamente en materia institucional, pero ¿tiene esto importancia? Parece ser que sí. La confianza en las elecciones en México, no el proceso, no solamente la integridad del proceso, sino el resultado, los resultados de las elecciones suscitan igualmente un enorme grado de desconfianza. Solamente el 20% del electorado mexicano considera que las elecciones son dignas de confiarse, son dignas de confianza. El 50% considera que no merecen ninguna confianza. ¿Qué explica esto? Diversos estudios desde mediados de los 2000 hasta la fecha, tanto a nivel internacional como en México, y en México especialmente, confirman que algunos de los factores que explican la desconfianza en las elecciones se deben, por una parte, a el interés que las personas tienen en la política. Hay gente que desconfía porque realmente no está interesada o, digamos, malas experiencias hacen que se retraiga de los asuntos públicos, el tipo de consumo noticioso, la educación, la edad. Esos son factores que usualmente se asocian con más o menos desconfianza. En particular, un factor clave que consistentemente resulta explicativo del mayor o menor desconfianza es la preferencia por determinados candidatos o partidos. Es prácticamente un hallazgo empírico recurrente, sumamente robusto, que los votantes cuyos candidatos ganaron la elección son quienes más confianza tienen en las elecciones y los votantes que perdieron la elección son quienes menos confían en las elecciones. Y esta tendencia, esta dinámica puede ser sumamente, es normal en las democracias, pero también puede ser sumamente desestabilizadora. Véase la experiencia reciente que tuvo lugar en los Estados Unidos con el intento del expresidente Donald Trump de permanecer en el cargo a pesar de que había perdido bajo todos los criterios posibles la elección de 2020 y suscitó los eventos del 6 de enero en el Capitolio, etc. Desde entonces a la fecha, hay un segmento del electorado estadounidense compuesto por millones de personas que están convencidos de que fue una elección fraudulenta en virtud de la propaganda que activamente ha emitido el candidato perdedor, Donald Trump, y una serie de políticos republicanos, senadores, congresistas,
que en aras de, vaya a saber alguien por qué razones, pero se han empeñado en desacreditar la integridad de las elecciones de noviembre del año pasado. Esto a la fecha tiene un efecto sumamente nocivo para la estabilidad de la democracia en los Estados Unidos de América, con nuestros vecinos. Los Estados Unidos de América son un país que en este momento enfrentan un proceso de deterioro democrático y todavía viven riesgos de un mayor deterioro. La crisis política no se ha solucionado por allá. Pero regresando al caso mexicano, quiero proponer dos hipótesis para explicar la desconfianza en las elecciones en México. Ninguna de las dos ha sido explorada todavía en la literatura mexicana. Y eso se debe en buena medida a que probablemente no había los datos o no había estos nuevos datos. Los colegas, como mencioné, como Irma Méndez, Nicolás Loza, Rodrigo Salazar, han hecho análisis también con datos que ellos mismos levantaron en esta misma línea. Entonces, bueno, en ese sentido, mi hipótesis es que conforme hay una percepción de integridad, de que las elecciones son íntegras, justas, limpias, habrá más confianza en las elecciones. Es una hipótesis muy sencilla. Pero además que hay una diferencia en la opinión entre la gente que sabe identificar qué es y qué no es la democracia, ¿no? Como podemos recordar, esta gráfica ya la presenté al inicio, no todas las personas que integran el electorado mexicano tienen una comprensión certera e informada de la democracia. Y voy a presentar, para ir cerrando, los resultados de un análisis que realicé. Es un análisis de regresión convencional. Quien tenga interés en conocer el procedimiento en general, con mucho gusto podré entrar en detalle en unos momentos más o posteriormente. Dejaré mis datos de contacto para tal efecto. Los resultados son los siguientes. Para leer esta gráfica, hay que tener presente lo siguiente. Acá estoy comparando a personas que perciben que la integridad electoral de las elecciones en México está en su punto más alto. Son plenamente íntegras. Y estoy comparando a esas personas con aquellas otras que dudan por completo de que las elecciones hayan sido íntegras. Antes bien, consideran que no hay nada de integridad electoral en las elecciones en México, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta gráfica, comparar la opinión de quienes piensan que las elecciones son íntegras con quienes piensan que las elecciones no son absolutamente para nada íntegras o completamente sucias o manipuladas. Y lo que vemos aquí es una predicción. ¿Qué esperamos de estas personas? ¿Qué actitudes esperamos en términos de confianza? Pueden tener ninguna confianza en las elecciones, no mucha, algo o mucha. Lo que quiero mostrar aquí es un resultado muy sencillo. Sistemáticamente, las personas que piensan que las elecciones han sido íntegras tienen más probabilidad de declarar que tienen mucha confianza, algo de confianza e inclusive no mucha confianza, no mucha más confianza cuando las comparamos con la probabilidad de respuesta de las personas que no ven integridad electoral. Es decir, aquí estoy comparando, por ejemplo, a estos dos grupos de personas. Quienes piensan que las elecciones fueron íntegras tienen mucha más probabilidad de declarar que tienen confianza en las elecciones que las personas que no piensan que las elecciones hayan sido íntegras. Esta misma dinámica se reproduce en estos otros cuadrantes. Acá en esta es la situación inversa porque es la categoría opuesta. Aquí es mucho más probable que alguien diga que no tiene ninguna confianza en las elecciones cuando no percibe ningún tipo de integridad electoral. Y es menos probable que alguien diga que no tiene nada de confianza cuando percibe que hay un alto nivel de integridad electoral. Es una relación bastante intuitiva, ¿no? Pues muy bien. Imaginemos que al electorado mexicano lo dividimos en partes. Y aquí selecciono exclusivamente a esa parte del electorado mexicano que no tiene una concepción
precisa de la democracia. Es decir, que no considera que las elecciones sean esenciales, no considera que para la democracia es indispensable que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos, etcétera, ¿sí? Es decir, aquel segmento de la ciudadanía que por diversas razones tiene una noción confusa, poco clara de qué significa realmente la democracia. Y los resultados son bastante elocuentes. Como puede notar, aquí en este grupo de personas no importa si perciben si las elecciones fueron íntegras o no. Da lo mismo. Alguien que percibe que hay un alto nivel de integridad electoral y alguien que percibe que hay un alto nivel o muy bajo nivel de integridad electoral o un alto nivel de manipulación electoral, tienen la misma probabilidad de responder que confían o que no confían en las elecciones. Es decir, entre las personas en las que no tienen una concepción clara de la democracia, aquellas personas que tienen una concepción confusa de la democracia, la percepción de la integridad de las elecciones no importa, importan otras cosas. Probablemente su nivel educativo, probablemente su identificación partidista, probablemente su preferencia por determinados candidatos. En este grupo, la calidad de las elecciones es lo de menos. Son sus lealtades políticas o sus creencias políticas las que definen si confían o no en las elecciones. En cambio, en esa parte del electorado en la cual la ciudadanía tiene una concepción más o menos certera o completamente certera de qué significa la democracia, es decir, la democracia implica que la gente elija a los líderes, que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, que los derechos civiles le ponen límites a la autoridad del Estado. Entre esos votantes, nuevamente entra en acción, se activa nuevamente la relación que vimos inicialmente entre la percepción de integridad electoral y la confianza en las elecciones. Es decir, nuevamente aquellas personas que perciben que hay integridad en las elecciones, es más probable que tengan más confianza en las elecciones que aquellas que no perciben integridad electoral. En otras palabras, la integridad de las elecciones, la calidad de las elecciones importa para tener confianza en el proceso electoral, sobre todo entre aquellos ciudadanos mexicanos que entienden qué significa la democracia. Y procedo a concluir. Una comprensión adecuada e informada de la democracia contribuye decisivamente a que los votantes mexicanos tengan más confianza en las elecciones, sobre todo si perciben que estas elecciones se realizaron con calidad, con imparcialidad, con integridad. Esto significa, los votantes mexicanos tenemos una visión más negativa de lo esperado, de lo que corresponde con respecto a la integridad de las elecciones y la persistencia de prácticas de manipulación o fraude. Esto explica en buena medida, aunque no es el único factor, el alto nivel de desconfianza que tenemos en las elecciones en general, a pesar de que nuestras elecciones mexicanas son mínimamente democráticas, son mínimamente auténticas. Ahora bien, lo que estoy resaltando y lo que he querido resaltar es que la confianza en las elecciones como institución es mayor entre aquellos ciudadanos que creen en la integridad del proceso, que perciben que las elecciones se llevaron adecuadamente, que las autoridades son confiables, imparciales, que los votos se cuentan de manera limpia, que los periodistas no benefician a ninguno de los contendientes, etcétera, bajo una condición, y esta condición es clave, que estén adecuadamente informados acerca de qué significa la democracia. ¿Qué implica esto? Primero que nada, es importante señalar que es muy difícil revertir la desconfianza en las instituciones políticas que se ha construido por décadas entre la ciudadanía mexicana y que persiste hasta el día de hoy. Desde luego, como ciudadanos, como funcionarios electorales, como autoridades electorales, esa es parte de nuestra misión. A partir de procesos electorales específicos, de actividades específicas, contribuir a generar confianza, contribuir a generar certeza, tanto en el proceso como en los resultados de las elecciones.
Pero también aquí hay un área de oportunidad para la educación cívica. Estoy medianamente familiarizado con los programas de educación cívica de distintas instancias, instituciones, inclusive de las autoridades electorales, y me parece que en ningún lado se pone un énfasis adecuado en enseñar o en socializar o en hacer que la ciudadanía se familiarice con esos tres elementos básicos y esenciales que componen la democracia. Y como se puede ver a partir del análisis que presenté, esa comprensión hace una diferencia muy importante. Se habla mucho de participación, se enseña mucho participación, tolerancia, diálogo, etcétera. Pero por ahí como que el electorado no ha conseguido completamente asimilar el sentido y relevancia de las instituciones básicas de la democracia electoral, liberal, procedimental que vivimos. Ahora bien, bueno, desde luego, la mejor escuela cívica para familiarizarse con el significado de la democracia es la práctica de la democracia. Y para eso se requiere, bueno, para eso tenemos todavía más oportunidades. Contribuir al cambio institucional que haga avanzar la calidad de la democracia y la integridad de las elecciones, y no solamente participando en las elecciones, no solamente votando, no solamente exigiéndole cuentas a los candidatos. Hay que involucrarse además en distintos procesos a distinta escala de deliberación, de representación, de incidencia, para que el sentido de lo que es la democracia consiga tener un sustento, una base experiencial, una base en la práctica, en la experiencia, y que conecte la importancia de valores con instituciones específicas. Esta es la charla que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Monsiváis por esta plática sobre el panorama de los componentes de la democracia y su desarrollo en México, y sobre aspectos muy específicos observables relacionados con la integridad de las elecciones. Tenemos varias preguntas a través del chat y a través de Facebook que quiero empezar a hacer llegar al doctor para iniciar un diálogo que retroalimente todo su charla con las inquietudes de quien nos escuche. Voy a ir dando pregunta por pregunta para que el doctor nos vaya haciendo sus comentarios. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Dice Nita Ramos, ¿considera usted que los ciudadanos son más críticos que los expertos? ¿Una por una? Bueno, si quieres, a ver, doy otra pregunta. Nos pregunta Edgar Flores que si la falta de garantías civiles inhibe la participación en las elecciones. Christopher Fernando Sapien dice, doctor, ¿cuál es su percepción sobre la judicialización de los procesos electorales? Si quieres, damos respuesta a esas tres preguntas y luego continuamos con las demás. Adelante. Sí, gracias. La primera se refería a que los ciudadanos desconfían más que los expertos de la democracia, de las elecciones. Y es decir, si los ciudadanos son más críticos que los expertos. Sí. Bueno, en general, es una forma de decirlo. No sabría yo si eso es lo que está sucediendo. Lo que observamos es que, en efecto, la ciudadanía manifiesta menos confianza en la calidad de las elecciones que los expertos. Los expertos son críticos por definición, es decir, saben, conocen las circunstancias, conocen las reglas, conocen las instituciones, candidatos, procesos, incidencias, tienen una visión general. Algunos son más críticos que otros entre los expertos, pero la metodología utilizada por la investigación del proyecto de integridad electoral entre expertos que además está disponible para conocimiento del público, lo pueden encontrar en Internet. Esta metodología permite ponderar las distintas opiniones, es decir, expertos de izquierda, expertos de derecha, expertos muy críticos, expertos muy benevolentes con el proceso,
todo eso se toma en cuenta y se obtiene una cifra que es lo que califica finalmente la calidad de esas elecciones. En buena medida, la opinión de los expertos, o de por lo menos obtenida a través de esta metodología, en esta encuesta en particular, de esta encuesta para expertos, se considera como una buena aproximación a lo que está pasando en la realidad. Es decir, podemos tener confianza de que, una vez considerado de manera sistemática la opinión de mucha gente especializada, la calidad de las elecciones en estos países es tal como lo indica esa cifra, ¿no? La opinión pública no tiene la función de decirnos cuál es la realidad. La opinión, cuando examinamos la opinión de los ciudadanos, no necesariamente buscamos esa opinión para saber conocer realmente la realidad objetiva de la calidad de las elecciones en un país. Antes bien, nos sirve para comparar qué tanto se acerca o se aleja la opinión pública acerca de esa posible realidad. Y lo que encontramos aquí es que las y los mexicanos seguimos desconfiando mucho de las instituciones de todo tipo, entre ellas las instituciones electorales y los procesos electorales. Pareciera que no ha habido ningún cambio institucional a lo largo de 3 décadas. Pareciera que no ha pasado nada en México en términos de desarrollo administrativo, capacidades ciudadanas, en fin. En la medida en que mucha ciudadanía sigue pensando que los votos no se cuentan limpiamente, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que dirían los estudiosos y las estudiosas de la opinión pública es que esa actitud más crítica probablemente esté influida en buena medida, como ya mencioné, por factores que no tienen tanto que ver con la calidad efectiva de las instituciones, sino con la orientación y la ideología y las preferencias políticas de las personas o su información acerca de los hechos. La ciudadanía no tenemos la responsabilidad, no tenemos la obligación de estar informados acerca de las cosas. Es deseable que así sea y es bueno para todas y todos cuando eso pasa, pero no es una obligación moral ni ciudadana. Bueno, uno podría justificar que sí es una obligación moral, pero a nadie le pueden poner una multa porque no está adecuadamente informado, ¿no? Y eso influye mucho en este juicio. Eso implica que, si bien es una opinión bastante más negativa y la podemos considerar como una opinión crítica, no significa que sea opinión crítica en el mismo sentido que la opinión de los expertos. Los expertos buscan acercarse objetivamente a la situación real de la integridad electoral, mientras que la ciudadanía expresa a través de esa opinión crítica, sobre todo, su desencanto, su descontento o su lealtad hacia ciertas instituciones o ciertos partidos o figuras políticas. Voy con la segunda pregunta, que es acerca de si la falta de garantías civiles inhibe la participación electoral. Yo diría que esa es una buena pregunta. Como comentarista podría decir, sí, desde luego, en México tenemos un grave problema de seguridad ciudadana y tenemos un grave problema con el crimen organizado. No lo hemos podido controlar y el crimen organizado está penetrando todas las estructuras sociales, económicas y políticas, definiendo inclusive quién compite y quién participa en las elecciones, en mayor o menor medida y sobre todo en distintas regiones del país. Sin embargo, la participación electoral no se define exclusivamente por un solo factor. Y esta es más mi respuesta que doy como politólogo. Yo diría, bueno, depende, ¿no? Tienes que considerar una serie de elementos, la información, la identidad partidista, la socialización política, la cultura política, distintos elementos para ver cuál es el peso relativo de cada uno de esos aspectos en la decisión de ir o no ir a votar, además de las garantías civiles o la falta de garantías civiles, de protección a los derechos civiles. Esto no significa que el tema no sea importante, al contrario. Aquí es una obligación del Estado mexicano
ni siquiera de las autoridades electorales. Es una obligación estatal del aparato público mexicano como tal, que las personas podamos realizar nuestras actividades políticas y privadas, sociales, civiles, en condiciones de certeza y seguridad para nuestra persona, nuestro patrimonio y nuestros intereses. Sin embargo, esta garantía mínima de certeza jurídica y de certeza legal no la tenemos plenamente en México. Y ese es un aspecto fundamental, independientemente de si inhibe más o menos la participación electoral. Aunque no la inhibiera, es un problema grave que debe ser atendido. Y bueno, en tercer lugar estaba el tema de la judicialización. Sí, desde luego, la judicialización es un problema que tiene poca visibilidad para la mayoría de las personas, para la mayoría de los electores, y sin embargo es uno de los aspectos que más dificultan el proceso fluido de los procesos electorales. Se debe, bueno, hay muchas explicaciones. Una de las más convincentes es que el alto nivel de judicialización de los procesos electorales en México se deriva precisamente de la sobrereglamentación que tenemos. Entonces es como un problema creado por nuestro intento de solucionar problemas a través de crear leyes y normas cada vez más específicas y pormenorizadas, ¿no? ¿Cuál es la solución? Es muy difícil encontrar una solución exclusiva en la medida que es un problema grave y que atañe a distintos aspectos del proceso electoral, desde la designación de candidatos al interior de los partidos hasta el conteo de votos en urnas y casillas, a el registro de partidos, en fin. Como que la judicialización es un fenómeno que se ve en todos estos planos, pero cada área tiene sus propias particularidades. Lo que sí quisiera señalar al respecto es que necesitamos reglas o instituciones menos restrictivas del debate, de la opinión, etcétera. Por ejemplo, quienes formamos parte de una institución, de un centro público de investigación adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, porque es una entidad del gobierno federal, del gobierno central, no debemos, en periodo de campaña, hacer declaraciones que parezcan que estamos haciendo campaña a favor de algún tipo de candidato o partido, porque somos sujetos de una sanción. Bueno, en una democracia vibrante, esas reglas se consideran como que, o sea, está bien, no exageren, no es para tanto. O sea, busca solucionar problemas de equidad, pero al mismo tiempo crea problemas de libertad de opinión y de expresión, ¿no? Entonces, es un difícil equilibrio. Y la solución que hemos encontrado en México es crear más restricciones en vez de abrir más el juego y la competencia. Además, tenemos también muchos problemas de administración de justicia electoral. En fin, como que esos temas en sí mismos ameritan una discusión por parte de expertos. Yo no soy abogado, no soy abogado electoral, soy politólogo institucional, más institucionalista. Y lo que sí puedo decir es que los incentivos están dados para que si las cosas no te favorecen, vayas y te pelees en los tribunales, ¿no? Y si creas problemas y dificultas el proceso, ese no es tu problema, ese es problema de las autoridades electorales y jurisdiccionales, ¿no? Necesitamos cambiar esos incentivos, ¿no? Para favorecer la certeza, en aras de la certeza, la competencia, la equidad y la libertad en las elecciones. Muchas gracias por las respuestas. Voy a continuar con algunas preguntas que tenemos por aquí en el chat. Pregunta Juan Muñoz. Hay estudios que muestran que en nuestro país hay más de 70% de conectividad a Internet. ¿Pueden las nuevas tecnologías ayudar a que las personas perciban las elecciones como confiables?
Esa es una pregunta y también tenemos otra pregunta de Juan Tapia. Dice, doctor, la democracia es muy cara en México. ¿Eso será también un elemento que genere desconfianza? Adelante, doctor. Gracias, sí. Bueno, la primera pregunta de esta ronda, no recuerdo quién la formuló, pero al igual un poco que como las anteriores, a quien las están formulando, yo los invito a que hagan, bueno, si no tienen ya estudios de posgrado o del siguiente nivel, que lo hagan porque tienen excelentes preguntas de investigación. Esta pregunta acerca de qué impacto tiene el nivel de conectividad de una persona en la participación electoral o en la calidad de las elecciones. Pues es una pregunta que solamente se responde con datos, con análisis y con evidencia empírica. Lo que yo puedo decir es muy posible que sí, es muy posible que en la medida en que una persona tenga más acceso, más conectividad, también tenga otras características como probablemente más educación, probablemente mejores condiciones de vida en general, probablemente más redes sociales, probablemente interactúe con más gente en redes sociales, en noticieros y demás. Todos esos son factores que se asocian con una mayor probabilidad de participar y de emitir juicios críticos realistas, es decir, fundados en información con la cual cuentan las personas. El estudio del impacto de las nuevas tecnologías, de la conexión a Internet y las redes sociales en general, en las actitudes hacia la democracia y en el comportamiento electoral, hoy en día son áreas que se están explorando. O sea, no se ha dicho la última palabra y antes bien cada vez existen nuevos hallazgos que son muy interesantes. Dicho esto, pero también es importante mencionar que, como ya más o menos lo sugerí, la conectividad por sí misma puede tener un impacto en la confianza o en la probabilidad del voto. Supongamos que favorece la disposición a votar de las personas. Pero una vez que incorporas otros elementos en la explicación, educación, capital social, confianza institucional, probablemente el peso de la conectividad se reduzca o inclusive puede desaparecer en función de la importancia que tienen otros factores. En otras palabras, una respuesta, digamos, analítica de académico, es decir, sí puede ser importante, pero también depende del peso que tienen otros aspectos. Y lo importante es saber hacer análisis que permitan evaluar eso. Y hago un anuncio de una manera completamente desinteresada porque yo no tengo vela en el entierro, por así decir, pero tanto la encuesta mundial de valores como la encuesta que acaba de publicar INE de Cultura Cívica tienen preguntas formuladas idóneamente para abordar estas preguntas sistemáticamente con datos de buena calidad y a través de métodos rigurosos. Y finalmente, Juan Tapia preguntaba sobre... La democracia es muy cara en México. Perdón. ¿Eso será también un elemento que genere desconfianza? Claro, sí, muchas gracias. Bueno, eso también es un tema muy importante. Yo diría que esta es una opinión mía y no tengo en este momento información empírica para sustentarlo, pero yo digo que el valor de las cosas o el costo de las cosas es relativo. Probablemente nos parezca que las elecciones, que las autoridades electorales, que los procesos electorales que tenemos hoy en día, el financiamiento de partidos en particular, sea muy caro, muy costoso, en buena medida debido a que lo que obtenemos a cambio es muy pobre. Es decir, no estamos pagando mucho por pocos resultados o por poca capacidad de influir y decidir en los procesos públicos a nivel local y a nivel nacional. A saber, se sabe que las personas, los individuos, los agentes, estamos dispuestos a pagar por algo que consideramos valioso y que vale la pena. Yo creo que
Hoy en día en México, si bien hay muchas cosas que pueden mejorarse en términos de equilibrios financieros y presupuestales en relación con financiamiento a campañas, partidos y demás, lo que es un hecho es que nos parece caro en la medida en que no podemos hacer rendir cuentas a los gobernantes que se retiran de su cargo con fortunas que no tenían al inicio, o candidatos y candidatas que prometen el paraíso y en 2 o 3 años lo máximo que pueden hacer es medianamente familiarizarse con la complejidad de la función pública que están realizando. Es decir, lo que tenemos en México no es tanto un tema de exceso de costos de las elecciones. Las elecciones son costosas, pues es un bien público, tiene valor y tiene costo. Y esto es importante mencionarlo. La riqueza nacional nos permite pagarlo. No nos estamos quedando pobres a causa de lo que nos cuestan las elecciones. El problema es la representación y la rendición de cuentas. Ahí están los déficits de la democracia mexicana, en que los representantes que elegimos y los gobernantes que tenemos no están sujetos a una efectiva, auténtica y consistente rendición de cuentas democrática. ¿Cómo hacerle? Esa es otra pregunta compleja. Muy bien, doctor. Agradecemos sus respuestas y una pregunta más que está llegando. ¿En dónde se pueden encontrar información o datos sobre la integridad electoral por estados y por grupos de edad? Bueno, desafortunadamente no hay información representativa a nivel estatal. La encuesta mundial de valores es representativa de México y de otros países a nivel nacional. Sí tiene representatividad tal que te permita hacer cruces por grupos de edad. Es decir, una variable que siempre se incorpora en los análisis es la edad de las personas para considerar si comparadas con el promedio, los que tienen más o los que tienen menos edad tienen más o menos desconfianza en las elecciones. La encuesta que recientemente levantó el INEGI con INE sobre cultura cívica en México, que está disponible en el sitio del INEGI también de manera gratuita, tiene representatividad regional en México. Tiene, si no me equivoco, las 5 circunscripciones electorales están representadas o se pueden hacer inferencias estadísticas a partir de los datos de esa encuesta acerca de estas regiones. Pero desafortunadamente no hay datos que nos permitan acercarnos a la opinión pública a nivel estatal. Una publicación de los autores que ya mencionaba, Méndez, Loza y demás, que están disponibles en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, son publicaciones que tienen encuestas con expertos en las distintas entidades de la República acerca de procesos electorales específicos. Eso es lo más que hemos conseguido acercarnos a tener datos sistemáticos de la integridad de las elecciones a nivel local en México, a nivel estatal y a nivel, sobre todo a nivel estatal y a nivel local. ¿Qué significa esto? Que hay una área de investigación, una oportunidad de investigación que está ahí latente, que necesitamos nuevos datos. Si algún instituto electoral en alguna entidad se anima a financiar una encuesta, sería fantástico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, no tenemos de momento más preguntas. No sé si tuviera algún comentario general para ir cerrando ya esta participación. Sí, muchas gracias. Para ir cerrando, pues quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo esta transmisión o que vayan a seguirla, porque es importante como ciudadanos estar al tanto de aquellos aspectos que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestra democracia. En esta sesión, de lo que hemos estado hablando es acerca de un aspecto clave, central de la calidad de la democracia, la integridad de las elecciones. No podemos tener una democracia de buena calidad si no tenemos garantías de que nuestras elecciones son limpias, libres, imparciales. Para eso tenemos ya
después de aprendizajes de 30 años acumulados en todo el país, instituciones y autoridades electorales independientes, autónomas, ciudadanas. El aprendizaje que se deriva de estas instituciones electorales es sumamente valioso. Y es valioso porque es un patrimonio público, es un patrimonio común de todas y todos las y los mexicanos que vamos a votar en estas próximas elecciones y en otros procesos electorales. Necesitamos apoyar a las autoridades electorales, participando, votando, estando en las urnas, participando como funcionarios de casilla y acompañando en los procesos entre periodos electorales que se realizan en estas instituciones, en las autoridades electorales distritales y municipales, al igual que en las autoridades electorales estatales, acompañando, exigiendo, observando, dando seguimiento, platicando acerca de lo que están haciendo. Esa es la forma en que la ciudadanía podemos seguir fortaleciendo y impulsando el trabajo que hacen estas nuevas instituciones. No dejo de mencionarlo, son instituciones nuevas. Desde un punto de vista temporal, una institución con 30 años, con 20 años, con 15 años, es una institución novísima, está apenas empezando, ¿no? Hay mucho por aprender, pero ya hay muchos aprendizajes. Y los ciudadanos y ciudadanas tenemos el compromiso, el deber, la oportunidad de ser parte de esta construcción institucional de las instituciones que garantizan y que empujan, hacen valer la integridad de las elecciones. Por eso les agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes acerca de estos temas. Gracias nuevamente. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, está entrando otra pregunta ahorita en el chat. Dice, sin duda las instituciones autónomas nunca deben poder perder esa garantía. Son institutos ciudadanos y así debemos mantenerlos. Creo que este es un comentario que nos comparte César Calandrelli. No sé si tenga usted algún comentario al respecto, doctor. Pues comparto su opinión y es en buena medida lo que yo estaba comentando para cerrar mis intervenciones. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia del doctor Alejandro Monsiváis, politólogo, especialista en estudios de la democracia. Nosotros seguimos a través de nuestra página de Facebook compartiendo esta presentación que nos permite llegar cada vez a más personas y que también nos permite plantear o reflexionar sobre estos retos que como autoridades electorales tenemos y de muchas de las asignaturas pendientes. Muchas gracias por estas reflexiones, doctor Alejandro Monsiváis. Quedamos pues muy contentos con esta charla y a nombre del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, a nombre de la Asamblea Municipal de Elecciones, agradecemos mucho su participación y gracias también por compartir la visión de esta institución para seguir participando no solamente en un proceso electoral, sino en muchas otras formas dentro de la vida democrática del país. Entonces, gracias a todos y a todas por acompañarnos, por su presencia en redes sociales y a través de otros medios. Hasta pronto.